Hola, soy Marjorie Rojas y les doy la más cordial bienvenida al Congreso Virtual El Poder de Tus Palabras, donde descubrirán la herramienta más valiosa que poseen y aprenderán a usarla para transformar su vida, sus relaciones y sus negocios. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Alex Grant, quien nos trae un tema que nos ayudará a viajar por esta vida un poquito más ligeros. Es para mí un gusto presentarles a nuestro invitado. Alex Grant es consejero familiar y motivador con un máster en resolución de conflictos de Eastern Mennonite University en Virginia y un bachiller en comunicación con diplomados en psicología y mercadeo de University of the Ozarks en Arkansas. Tiene más de 20 años de experiencia como consultor en temas de familia, comunicación y relaciones interpersonales y multiculturales. Es esposo y padre y colabora en espacios de radio y televisión como en redes sociales. Hola Alex, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, compartiéndonos tus conocimientos y tu experiencia de vida. Gracias Marjorie por invitarme a estar con vos y con todas las personas que van a sintonizar o se van a conectar con esta conferencia para tener esta importante conversación. Alex, nos traes hoy un tema muy importante para tener una vida más ligera, sin tanta carga en nuestro equipaje. Sin embargo, antes de entrar en el tema, quisiéramos conocerte un poquito más. Contanos cuándo y cómo descubriste el poder de tus palabras. Creo que descubrí el poder de mis palabras estando en la escuela primaria, porque estando allá, yo crecí en la costa con mis abuelos, en la costa de Costa Rica, en una zona que se conoce como Limón, y estaba en una escuela donde afortunadamente se nos estimulaba muchísimo el afianzar nuestra identidad cultural y étnica como afrodescendientes. Y recuerdo, como que fuese ayer, una maestra de sexto grado referirse de una forma despectiva hacia mi persona en una interacción en el aula. Y eso fue algo que caló profundo en mí y que me hirió como estudiante y como niño. Pero también recuerdo que en aquella época había una frase que no sé si todavía se usa y es el hecho de que las cosas se toman como de quien viene. Y teniendo esa conciencia y aunado a eso también un principio bíblico de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, algo que solía decir Jesús y que aparece citado en varios de los evangelios, eso me devolvió una fuerza y una dignidad que me permitió entender que efectivamente no todas las cosas que decimos son verdades, que las cosas se toman como de quien vienen, pero que nosotros podemos al final definir nuestro valor junto con Dios y definir nosotros realmente a qué verdad le vamos a suscribir nuestro valor, nuestra identidad, nuestro propósito. Y creo que desde esa edad tan temprana, donde recuerdo oír a mis abuelos decirme, mira, si tú eres el único niño negro en el aula, todo lo que tú digas y todo lo que tú hagas va a sobresalir. Y vos podés decidir si sobresalís positivamente, si te vuelves un líder positivo, o si más bien te vuelves un referente negativo al cual se le puedes señalar a todas las personas de tu grupo, de tu etnia, de tu origen, son así. Entonces, desde allí se me endosó una responsabilidad de ser embajador, de alguna manera, de mi grupo, y eso también me empoderó, pero también me entregó una responsabilidad muy grande de ser muy consciente del valor de mis palabras. Alex, qué palabras tan sabias las de tus abuelos, porque lo cierto es que te convertiste en un referente, en una persona con una influencia muy positiva sobre otros. Vos liderás grupos de apoyo, atendés a muchas personas en las consultas, también a través de redes sociales.
y conoces muchas historias de vida. Y aquí sí ya quiero hacerte la pregunta, de todas esas historias y esas experiencias que conoces de las personas que vos ayudás, ¿qué papel juega el perdón para lograr una vida plena? El perdón es fundamental y sucede en la diversidad de temas que me toca atender en consulta como consejero familiar y también como motivador, que a menudo el punto de partida para cualquier transformación, además de reconocer la existencia de un problema o de un desafío, es también el perdonar cualquier daño, cualquier agravio, cualquier herida que esa situación haya podido generar en nosotros. Pero la palabra perdón está sumamente manoseada, está sumamente distorsionada, porque a menudo pensamos en el perdón como el olvidar. Pensamos que el perdonar es pretender que no sucedió nada, que el perdonar implica que no hayan consecuencias, o inclusive que si vuelve a suceder no suceda nada, no importe, ¿verdad? No haya ninguna consecuencia adicional. Cuando en realidad nada de eso tiene que ver con el perdón. El perdón básicamente son dos cosas. El perdón es soltar, es decir, no te voy a cobrar facturas viejas, no te voy a cobrar intereses por el daño que esto me ha producido, no voy a sacarte trapos sucios. Y segundo, perdonar tiene que ver con no tomar la justicia en mis propias manos. No me voy a tratar de vengar, no voy a tratar de asumir el papel de juez, parte y verdugo, sino que voy a dejar que Dios o mi poder superior asuma ese papel de juez y que sea Él quien haga justicia. Pero perdonar tiene que ver básicamente con esas dos cosas, el soltar y el no tratar de apropiarnos nosotros de ese papel justiciero. Alex, no es tarea fácil, a pesar de que uno dice, bueno, lo suelto y lo dejo ir, pero no es tan sencillo, ya sea ir donde la otra persona y pedir perdón si es uno el que ha sido quien la hirió, o bien perdonar a esa persona que nos ha herido a nosotros. ¿Por qué es que nos cuesta tanto, ya sea pedir perdón o perdonar a otro? Nos cuesta muchísimo porque perdonar, el no perdonar, es mantener a la otra persona amarrada, atada, pero no la tenemos atada a un árbol o a un poste, la mantenemos atada a nosotros. Y a veces cedemos ante la tentación de construir nuestra identidad a partir de ese hecho traumático, como quien dice, porque me golpeaste, porque me heriste, entonces a partir de eso yo justifico todas mis acciones y mi modo de andar y todo lo que hago a partir de ese hecho en particular. Y eso muchas veces puede volvérsenos una muleta, ¿verdad? Y algo en lo que nos apoyamos para justificar todo lo que hacemos. Por eso a veces nos aferramos al dolor y nos aferramos a circunstancias que nos han marcado, que sin duda han dejado huellas, han dejado cicatrices, pero en lugar de hacer de ese hecho un capítulo más de nuestra vida, lo volvemos la totalidad del libro. Y entonces por ahí es tentador quedarnos allí como lamiendo nuestras heridas, mirando nuestro ombligo y sintiendo un poco de lástima de nosotros mismos. Pero también se dice que no perdonar es como pretender tomarse uno un veneno y esperar que la otra persona se muera. La persona que más sale beneficiada si perdona soy yo. Alex, encuentro muy revelador eso que dijiste acerca de que el dolor podría convertirse en parte de nuestra zona de confort, o sea, de sentirnos cómodos con el dolor de alguna herida que alguien nos hizo. Y lo encuentro revelador porque uno normalmente no asocia la zona de confort con algo doloroso. Y me parece muy peligroso llegar a acomodarnos mucho con el dolor que alguien más nos infligió porque no nos permite avanzar. Y justamente
Se puede tomar la decisión de no mejorar en la vida porque lo que me está pasando es culpa de alguien más. Y esto también me da paso a pensar en la dificultad que tenemos en perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces podríamos ser los jueces más severos, nosotros con nosotros mismos. ¿Por qué es que nos cuesta tanto perdonarnos? Creo que, y quiero hacer referencia a lo que decías antes para luego responder a esta segunda pregunta, creo que muchas veces nos aferramos al dolor porque es parte de asumir una postura de víctimas. Sí. Una cosa es ser, cuando yo soy víctima, responsabilizo a todas las demás personas de mi situación. Yo no asumo ninguna cuota de responsabilidad sobre lo sucedido, pero hay una diferencia cuando yo me muevo del lugar de víctima y me paro en el lugar de responsable. En lugar de buscar culpables, me hago responsable de lo que me corresponde y dejo que los demás decidan o no hacerse responsable de su cuota de responsabilidad en el asunto. Y eso nos mueve de la posición de víctima a la posición de responsables, pero también a la posición de sobrevivientes. Es que cuando hemos vivido una situación, un hecho traumático, podemos quedarnos perennemente en la posición de víctimas, pero también podemos tomar la decisión, manejándolo de una forma mucho más adecuada, el movernos hacia un lugar de sobreviviente. Es decir, sí, eso que sucedió fue difícil, me marcó, me hirió, tuvo consecuencias, pero no define quién yo soy. Y es una forma, cuando yo me paro en ese lugar, lo que hace es que yo le arrebato a la situación y a la persona que me haya lastimado el poder sobre mi vida. Y de esa manera me convierto en un sobreviviente. Regresando a la pregunta, entonces, una de las cosas que podemos hacer, y precisamente porque cuesta tanto perdonarnos a nosotros mismos también, necesitamos entender que si yo no me perdono a mí mismo, eso no es un acto de humildad, sino todo lo contrario, es un acto de orgullo, porque estoy diciendo que mi situación es tan imperdonable y sobre todo desde una perspectiva de fe, podríamos decir que lo que hice es tan grave, que ni siquiera merece el perdón de Dios. Y entonces yo sigo poniéndome en lugar de juez conmigo mismo, sigo poniéndome en lugar de verdugo conmigo mismo. Y entonces ese acto es un acto de falsa humildad, o sea, es un acto de orgullo, no es un acto de un arrepentimiento genuino donde yo pueda decir, ok, yo tengo una cuota de responsabilidad en esto que sucedió, pero en medio de todo eso también me tengo la misma compasión, la misma comprensión que yo le extendería a cualquier otra persona, porque voy a ser mucho más duro e implacable conmigo mismo cuando probablemente si se tratase de un ser querido, de un hijo, de una pareja, de un compañero, le daría otra oportunidad. Alex, y es que qué difícil es mantener buenas relaciones o fortalecer nuestras relaciones si la primera relación que tenemos, que es con nosotros mismos, no está bien o hay algo ahí que no hemos podido resolver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramienta nos recomiendas o más bien qué mensaje podríamos darnos a nosotros mismos cuando hemos cometido un error o nos hemos equivocado en algo, hemos herido a otra persona? ¿Qué es lo que deberíamos decirnos, ese diálogo interno que deberíamos mantener con nosotros mismos para precisamente aprender a perdonarnos y a tener esa compasión que muchas veces le mostramos a otros y que no la tenemos con nosotros mismos? Sí, efectivamente, como aludías con el comentario anterior, nosotros no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Yo no puedo, y por eso es que es tan importante también trabajar o darle prioridad a la relación que tenemos con nosotros mismos. Tal vez un paso o un ejercicio que puede ayudarnos como parte de ese pararnos ante el espejo y confrontarnos, pero animarnos también a movernos de ese lugar de estancamiento o en ese lugar tal vez un poco de círculo vicioso, podría ser hacer el inventario de preguntarnos ¿qué es esto que te enoja?
qué es esto que te resiente, qué es esto que te llena de culpa, de enojo, de vergüenza. Segundo, ¿qué consecuencias tuvo? ¿Cuál fue el impacto que esto tuvo? Y tercero, ¿qué emociones generó en vos? ¿Qué otras emociones generó esto? Entonces recogemos el hecho, sus consecuencias y sus efectos a nivel emocional o sentimental. Y teniendo ese inventario, y como no estamos hechos para vivir ni con enojo, ni con culpa, ni con vergüenza, lo que hacemos es darnos cuenta de que eso es lo que cargamos en nuestra mochila emocional y que necesitamos vaciarnos de eso. Y entonces podemos hacer el acto consciente de llevar esos tres hechos, el hecho, sus consecuencias y emociones ante nuestro poder superior y vaciarnos de él para decir, ok, reconozco que he guardado esto dentro de mí y necesito poder desprenderme de esto, necesito poderme perdonar para poder seguir adelante y no seguir cargando este peso adicional y poder pasar la página. Y ese puede ser el ejercicio concreto que hacemos de llevarlo ante Dios o nuestro poder superior y decir, yo me vacío de esto y acepto tu perdón y me perdono también a mí mismo por el error que haya podido cometer. Muy bien. ¿Y qué pasa si por un largo periodo de tiempo no soltamos todo eso que carga esa mochila emocional, como bien la llamaste? ¿Qué sucede en nuestra vida si decidimos simplemente continuar y cargando eso? Quizás hasta sintiéndonos encorvados, pero ahí vamos, llevando la carga. ¿Qué sucede con nosotros si eso pasa? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y por lo tanto el aferrarnos o el no perdonar situaciones que nos han marcado, ya sea perdonar a otras personas o perdonarnos a nosotros mismos, sin duda trae consecuencias. En el plano de lo físico, sabemos que nos enfermamos más por razones emocionales o psicosomáticas que por razones meramente fisiológicas. Entonces, hay enfermedades que están directamente asociadas con la falta de perdón y con el mal manejo del estrés y el enojo. Algunas de esas enfermedades son las jaquecas, el insomnio, las contracturas musculares, las alergias, las intolerancias, presión alta, problemas gástricos, cáncer y hasta la fibromialgia. Algunas de estas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades que son autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, básicamente lo que quiere decir es que se activan células, por ejemplo, en el caso del cáncer, células cancerígenas que todos tenemos, pero que se activan y empiezan a atacar al mismo cuerpo. Como sucede con la depresión, que se define, por ejemplo, como un enojo vuelto hacia adentro. Cuando yo no perdono, entonces empiezo a atacarme, puedo encuevarme, puedo encerrarme en mí mismo y empezar a atacarme a mí mismo y causarme daño. Entonces, esa puede ser una secuela o un efecto a nivel físico. A nivel emocional, también sabemos que se pueden formar lo que bíblicamente se llaman raíces de amargura. Los enojos viejos producen ira y amargura. Nosotros podemos volvernos personas iracundas y amargadas cuando guardamos enojos viejos dentro de nosotros. ¿Y cómo sabemos que tenemos un enojo viejo? Cuando sucede algo de este tamaño, algo pequeño, y nuestra respuesta es desproporcionadamente más grande que el hecho que sucedió. Quiere decir que ese hecho pequeño quizás está detonando algo aún más grande, como un iceberg que cargamos dentro de nosotros y se conecta con otros enojos viejos que tenemos ahí acumulados en nuestro interior. Finalmente, a nivel espiritual, una de las cosas que puede volver tal vez un ruido dentro de nuestra comunicación con nuestro poder superior es estar enojados o estar resentidos. Porque entonces, si yo estoy enojado o resentido, eso se vuelve una distorsión en la comunicación que tengo conmigo mismo y con Dios. Y por eso es que bíblicamente se enseña que si yo me presento delante de Dios y tengo algo en contra de mi hermano, debo ir primero y reconciliarme con mi hermano antes de venir delante de Dios de nuevo. Entonces, por eso es que es importante poder salir de eso y no seguir estando resentidos. ¿Qué es la palabra resentir?
volver a sentir lo mismo. Y si yo estoy resintiendo, me vuelvo como un disco rayado que está una y otra vez repasando el mismo hecho sin poder superarlo y seguir hacia adelante. El impacto de la falta de perdón en nuestra vida es tremendo, o sea, permea todas las áreas, porque lo cierto es que no se puede estar sano en un área y enfermo en la otra, y eso va a afectar todo lo que conforme nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, la relación con los demás, con nosotros mismos. Y esto que nos acabas de decir tan importante me ha generado otra duda, Alex. ¿Qué sucede si, y pensando precisamente en eso que dijiste de que no podemos presentarnos delante de nuestro ser supremo si no hemos hecho las paces con nuestro hermano? ¿Qué sucede si fuimos donde esa persona a la que herimos, le pedimos perdón y queremos reconciliarnos con ella, pero la otra persona no nos responde? ¿Cómo manejamos eso? Creo que esta es una pregunta excelente porque a menudo puede suceder, cada persona tiene que vivir su propio proceso y me parece importante subrayar para que no quede la impresión de que esto es una cosa instantánea, que con simplemente aplicar estos pasos que antes sugerí, instantáneamente vamos a perdonar, porque nosotros constantemente estamos recordando lo que sucedió, porque no tenemos la capacidad de olvidar. Entonces, recordamos y a la vez revivimos, y cuando revivimos, resentimos. Y estamos a veces atrapados en ese círculo de recordar, revivir y resentir. La única forma de romper ese círculo o ese ciclo es tomar la decisión de perdonar. Por eso existe el principio bíblico de perdonar 70 veces 7. No es el número, sino que eso es simbólico de que es un proceso. Todas las veces que yo lo recuerde, tomo la decisión de perdonar hasta que llegue el momento en que lo pueda recordar sin dolor y sin resentimiento. Ahora, si yo he tomado el paso de ir a reconciliarme, que además es importante distinguir entre el perdón y la reconciliación, porque el perdón es un acto unilateral. Yo no necesito que la otra persona cambie para yo perdonar. Yo perdono para estar en paz conmigo y con Dios. Pero la reconciliación sí es un acto bilateral y puede suceder que yo tenga toda la disposición de ir y reconciliarme con la persona que me lastimó, pero la otra persona no esté todavía en ese lugar. En cuyo caso, la puerta queda abierta, podemos decir, de mi parte, esto es lo que yo tengo que ofrecerte, yo te pido disculpas por lo que yo haya hecho y estoy interesado o interesada en que restauremos la relación cuando vos te sientas listo o lista para hacerlo. Y entonces, como quien dice popularmente, la pelota queda de su lado de la cancha, ¿verdad? Porque yo no tengo control sobre la respuesta del otro. Uh-huh. Y es que eso que nos estás diciendo no es otra cosa que aprender a soltar, ¿verdad? Eso de que no tenemos el control sobre la reacción de la otra persona y cómo cuesta muchas veces aprender a soltar, entender que la otra persona vive su propio proceso, tiene sus tiempos también y que también tenemos que confiar que si esa relación va a volver a ser, va a restaurarse, será en el momento perfecto de ese ser supremo también, de ese Dios que sabe cuándo y cómo. Y justamente eso es un proceso en el que nosotros también tenemos que entrar, ¿verdad? Respetar al otro en ese tiempo en el que quizás nosotros quisiéramos como acelerar porque es una persona que amamos, es una persona que queremos tener en nuestra vida nuevamente, pero no podemos controlar su respuesta. Claro, y es que recordemos que las únicas 3 cosas que en el libre albedrío nosotros podemos controlar en esta vida son lo que pienso, lo que siento y lo que decido hacer. Eso es todo lo que yo puedo controlar. Quiere decir que todo lo demás que no puedo controlar es mucho. Uh-huh. Pero lo único que sí puedo controlar en relación a otras personas es mi reacción. Entonces, yo solo tengo dominio sobre mis pensamientos, sobre mis sentimientos y emociones y mi voluntad o decisiones, pero no puedo hacer que los demás piensen, sientan o actúen como yo quiero. Alex, y hablando de decisión, porque anteriormente nos decías que el perdón no es otra cosa que una decisión. ¿Es necesario esperar a que la persona que nos hirió venga y se nos acerque y nos pida perdón para nosotros poder perdonarlo? No, no es necesario que
las personas, que yo espere que las demás personas aparezcan en mi vida, porque yo, de nuevo, yo no tengo control sobre el proceso que las demás personas tengan y puede ser que su toma de conciencia sea distinta o más lenta o más rápida que la mía. Yo puedo tomar la iniciativa de buscar a esa persona que me hirió y decirle, mira, el acto que cometiste o las palabras que expresaste me hirieron profundamente, pero para mí tiene un valor mayor nuestra relación que el hecho, y por eso quiero ser yo quien tome la iniciativa de buscarte para ver de qué manera podemos restaurar nuestra relación, si tienes el deseo de hacerlo y que podamos trabajar en ello. Claro, Alex, y ahí entra también el poder de las palabras, el poder expresarle a la otra persona, decirle cómo esa situación nos hizo sentir y bueno, externar nuestros pensamientos de manera respetuosa y asertiva, pero lo cierto es que es necesario hacerlo. Eso también es liberador, ¿cierto? Sin duda, el perdonar no niega el impacto que aquellas acciones tuvo sobre mí, y yo puedo admitir que me dolió, que fue difícil, que me incomodó, que no fue agradable, pero que aún así estoy dispuesto o dispuesta a extender el mismo perdón que yo esperaría que los demás me extiendan cuando yo cometo un error. Alex, y hoy escuchamos, o más bien pareciera que hay como una mayor conciencia de vivir el presente, de estar aquí en el ahora, de no vivir tanto en el futuro, en el pasado, pero ¿realmente se puede vivir el presente si uno no perdona? ¿Es posible eso? Difícilmente, porque las personas que viven resentidas, como decía antes, se vuelven como un disco rayado y por lo tanto viven en el pasado. Y yo puedo hacer de ese pasado un sofá y quedarme ahí sentado, o puedo hacer de ese pasado o de ese hecho difícil un trampolín que me catapulte hacia el futuro o hacia nuevas cosas más adelante. Ok, y hablando de pasado, ¿qué sucede si la persona que nos hirió ya no está con nosotros? ¿Se puede perdonar a alguien que haya fallecido ya? Sí se puede hacer. Sé que en espacios terapéuticos se hace a veces el ejercicio de la silla vacía, y donde hacemos digamos, este ejercicio de visualización, imaginándonos que la persona fallecida estuviese por un instante de nuevo frente a nosotros y que nosotros podamos externarle lo mismo que hemos recomendado para una persona que sigue viva, poderlo hacer con una persona que ya no esté con nosotros. Yo creo que, de nuevo, como el perdón se trata más de nosotros que de la otra persona, no es indispensable que la otra persona esté físicamente presente para poderle perdonar. Y lo hacemos precisamente para desprendernos de ese peso muerto, literalmente, que cargamos cuando no hemos logrado soltar a esa persona que en su momento nos hirió. Muy bien. Y haciendo un resumen de todo esto tan importante que nos has compartido, ¿cuál dirías o cuáles dirías vos que son los principales beneficios del perdón? Creo que los principales beneficios del perdón uno de ellos es que creo que definitivamente nos genera calidad de vida. Una persona que tiene la capacidad o desarrollado el músculo de perdonar, vive una vida mucho más liviana, mucho más plena, no cargando y arrastrando y acumulando resentimientos, porque tendremos que perdonar un sinnúmero de veces a lo largo de nuestra vida a muchas personas y a nosotros mismos. Entonces, una persona que tiene esa capacidad de soltar, sin duda es una persona que vive de una forma mucho más aterrizada, mucho más madura, mucho más plena, mucho más feliz, porque no está saturada de cosas que le amarguen o cosas que le entristezcan simplemente porque se aferra a algo porque no fue como hubiese deseado que fuera. Otro beneficio del perdonar es que sin duda como que aclara nuestra visión. Nosotros no podemos tomar buenas decisiones cuando nuestros lentes, la graduación de nuestros lentes está distorsionada por el enojo, el resentimiento
como diríamos popularmente, con sangre en el ojo, es muy difícil poder ver con claridad hacia adelante y tomar buenas decisiones. Entonces, una persona que no toma decisiones desde un lugar, desde un afán de venganza, desde un afán de llevar un marcador donde estoy ahí llevándole la cuenta de daños a otras personas, sino que más bien tengo una vista más limpia, me doy cuenta que no es mi lugar el de juzgar a las demás personas, eso claramente me da muchísima más claridad. Y por otro lado, creo que también otro beneficio de perdonar es entender que el perdonar no me compromete a seguirme poniendo en el lugar de seguir siendo victimizado. Perdonar no implica, como decíamos antes, no es que no hayan consecuencias, no es que dé lo mismo, no es pretender que no haya un daño. Entonces, yo puedo perdonar, por ejemplo, si soy sobreviviente de una situación de abuso, puedo perdonar al abusador, pero eso no me obliga a que yo tenga que volverme a exponer a una posición para seguir siendo abusado por esta persona. Y ya para ir finalizando, por favor, compartirnos algunos consejos muy prácticos que nos ayuden a soltar todo aquello que nos causa dolor en nuestra vida, ya sea porque alguien nos hirió o porque nosotros herimos a alguien más. Una de las cosas que podemos hacer para aprender a soltar es hacer el ejercicio de si fuese al revés, si yo hubiese sido quien cometió el error, ¿cuál sería mi expectativa con respecto a la persona a la que dañé? Querría, sobre todo si es una persona cercana a mí, una persona con la que tengo que tener contacto constante o periódico, ¿cuál sería mi expectativa en relación a la respuesta que yo esperaría de la otra persona? Una de las cosas que podemos hacer es poner por escrito lo que sentimos, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que decidimos hacer. Y cuando lo vemos escrito, de repente nos damos cuenta de que todo eso nos sirve como un espejo y que todo eso que hemos plasmado ahí es lo que estamos cargando dentro de nuestro interior. Podemos hasta físicamente preguntarnos dónde lo sentimos. Si es algo como una opresión o como algo pesado en nuestro pecho, si es algo que se va a nuestro estómago, que es como un segundo cerebro en nuestro cuerpo porque tiene tantas terminaciones nerviosas como nuestro cerebro, si es algo que se siente pesado, ¿verdad? En nuestras extremidades. Entonces, y luego entonces tomar la decisión de entregar esa lista a nuestro poder superior y volver a revisar cómo nos sentimos físicamente cuando nos despojamos de aquello. Y sin duda vamos a notar una diferencia. Y sin duda alguna sentiremos paz, porque definitivamente cuando ya nos descargamos de todo eso que nos pesa tanto en esa mochila emocional, no hay otra cosa más que paz que podamos sentir. Y ya para terminar, Alex, ¿podrías recomendarnos algún libro, alguna buena lectura para complementar este tema tan importante que nos has traído el día de hoy? Hay un libro que a menudo recomiendo a mis pacientes cuando tratan el trabajo se trata de hacer el trabajo de perdonar, que se llama Perdone y Ame Otra Vez. Es de un par de autores de apellido Nieder y Thompson. Entonces, Nieder se escribe Nieder. Y entonces creo que ese puede ser un libro muy útil, sobre todo para personas que se ven en una situación, por ejemplo, de perdonar una infidelidad, en una relación de pareja. Y una cosa que enfatizo es que aunque el libro se titula Perdone y Ame Otra Vez, de ninguna manera sugiere que sea una cosa instantánea, ¿verdad? Y que ese perdón no necesariamente implica que yo tengo que forzosamente volver a renovar mi compromiso con esta persona. Puedo perdonarle, puedo decidir no te voy a resentir ni guardar rencor, pero también tengo el derecho de decidir si quiero o no quiero retomar la relación de la manera idéntica en la que solía ser antes de que sucediese el agravio o el daño. Perfecto, Alex. Bueno, hemos llegado al final de esta conferencia, no sin antes agradecerte el haber estado aquí con nosotros hoy compartiendo acerca de este tema
tan importante para poder lograr esa vida plena que todos anhelamos. Muchísimas gracias, Alex, por habernos acompañado. Gracias a ti y a todos por acompañarnos en esta discusión y ojalá que este intercambio les haya resultado muy útil y que les aporte muchísimas herramientas para tener una mejor calidad de vida y muchísima paz, como decías. Muy bien, y yo los invito a todos ustedes a que conozcan todavía más sobre Alex Grant. Aquí en su página pueden encontrar su biografía, los enlaces a sus redes sociales y también si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre esta conferencia, aquí mismo pueden hacerla. Y a ustedes agradecidísima de que nos hayan acompañado también y por supuesto quedan invitados a nuestras próximas conferencias. Los espero.